Fina, la licenciada Clara Cullen, que es enfermera, jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Tornú, docente del Instituto Nacional del Cáncer, docente del Programa Argentino de Medicina Paliativa. Con ustedes, la licenciada Clara Cullen. Bueno, ¿con este? Claro. ¿O con este? ¿Con este? Bueno, está. No creo que lo use. Bueno, buenas tardes a todos. Quería agradecer a la Fundación Ruemers, a la licenciada Silvina Estrada, y también agradecer a María Marta y José, que son los que han coordinado que todo esto esté perfectamente en su lugar, que tengamos flores, que no nos falte nada ni a los disertantes ni a todos ustedes. El título de esta charla es ¿Cuánto sabemos del uso de la morfina? Y la verdad que me planteé un poquito por qué y para qué usamos la morfina. Inicialmente, lo que nosotros todos sabemos es que la morfina se utiliza para el dolor, por lo cual voy a empezar hablando sobre lo que es el mecanismo del dolor. ¿Qué nos dicen estas imágenes? Que estas personas tienen un gesto que nos muestran que tienen algún tipo de padecimiento o dolencia. Por distintos motivos, no importa cuál, pero lo tienen. La expresión y el gesto es lo que nos lo demuestran. Hay una diferencia entre hablar del dolor y del sufrimiento. Y cuando hablamos del dolor, es esa experiencia sensorial que se da sobre un tejido dañado, es decir, desde el punto de vista fisiológico solamente. En cambio, cuando englobamos al sufrimiento, hablan de los demás aspectos de la vida de la persona, es decir, lo que sería lo emocional, lo psicológico, lo cultural, lo espiritual y lo social. La fisiología del dolor, como acá ven, a ver, ¿dónde apunta? Ahí. Tenemos en un sitio donde hay un daño, ¿sí? Se traduce eso en una liberación de sustancias que sensibilizan a los nociceptores y hay una transmisión que llega al asta dorsal de la médula y de ahí al encéfalo y al tálamo para avisarle que está teniendo un daño y que estamos teniendo dolor. A nivel de la percepción o del sistema nervioso central se libera unas sustancias que van a modular uniéndose a los receptores nociceptivos del dolor, bloqueando esa sensación dolorosa. Las sustancias que modulan e inhiben esa sensación dolorosa se llaman opiáceos endógenos. Y ahí los vemos, pero fíjense el nombre, se llaman opiáceos, es decir, que vienen del opio y el opio tiene que ver con la morfina. Redondeando la idea, ¿sí? Tenemos por un lado el estímulo, la nocicepción, la modulación, lo que se percibe, pero lo que se expresa como sensación dolorosa no es solo lo que vemos desde lo fisiológico, sino el estado cognitivo, la creencia, el humor, la cultura, lo social de cada individuo. Y tenemos por un lado que este dolor puede disminuirse cuando tenemos un tratamiento para la enfermedad, por ejemplo, si tenemos un tumor y hacemos una quimioterapia paliativa, que es simplemente disminuir el tamaño del tumor para que sienta menos dolor, y a la vez el tratamiento que hacemos para el dolor. Condiciéndose con lo que veíamos antes, que una cosa es lo que percibo y otra cosa es lo que expreso finalmente, que tiene que ver con el resto de las áreas que no son lo físico, sino cómo influye lo social, lo psicológico y lo espiritual en las personas. La Organización Mundial de la Salud nos ha facilitado el tratamiento del dolor mediante la escalera analgésica. Es una escalera que empieza con un dolor leve, que sería de 0 a 3 en una escala numérica, donde se utilizan analgésicos no opioides que son conocidos como los antiinflamatorios no esteroideos, más los coadyuvantes. En el segundo escalón tenemos un dolor moderado donde se utilizan opioides débiles, conocidos como codeína y tramadol, y en el tercer escalón vienen todos los opioides fuertes. El más conocido para todos nosotros es la morfina. Pero hay otros que los vamos a ver, porque no vamos a hablar solamente de la morfina. En el primer escalón, como dijimos antes, están los AINES, ¿sí? Que tienen una gran particularidad, que se utilizan para un proceso inflamatorio, ¿sí? A una respuesta inflamatoria dada en una cirugía, por un golpe, y que tienen lo que nosotros llamamos el efecto techo, la dosis máxima que todos tenemos que conocer, porque muchas veces administramos más cantidad de la debida y tienen muchos efectos adversos que no son menores. Puede dar una gastritis, puede dar una insuficiencia renal, puede dar disfunción plaquetaria.
Esto hay que recordarlo y saber las dosis máximas. En el escalón 2 y 3, los opioides son compuestos que pueden ser sintéticos o naturales que mimetizan, es decir, que copian la acción de las endorfinas endógenas o los opiáceos endógenos y se unen a ciertos receptores específicos, principalmente el mu y el kappa, pero hay otros tipo el delta al cual se unen en menor proporción. Los efectos adversos que vemos en los opioides cuando se inicia por primera vez el tratamiento son náuseas y vómitos y la somnolencia, que puede durar de 3 a 5 días, la constipación, que perdura en tanto y en cuanto estemos recibiendo el opioide, y otros que son menores, pero que pueden aparecer como ser la boca seca, el prurito, la sudoración, una retención urinaria, y la neurotoxicidad inducida por opioides, que la vamos a ver después, y podemos también tener depresión respiratoria y anafilaxia. ¿Por qué decimos que mimetizan la acción de los opioides endógenos? Vamos a ver una fórmula química que no quiero que se la recuerden porque no viene al caso, pero simplemente para que comparemos. Esta es la fórmula de la endorfina y esta es la fórmula de la morfina. Fíjense que lo único que tienen de diferencia es la ubicación de este grupo metilo espacialmente. Dentro de los opioides fuertes, donde está en este grupo la morfina, que la gran particularidad que tienen es que no hay un efecto techo. El paciente tiene dolor y yo puedo ir incrementando la dosis del opioide que estoy administrando. Estos son los que se pueden dar siempre que haya un dolor agudo a veces o en un postquirúrgico, pero se usa en un tiempo breve o cuando hay un dolor crónico. Después tenemos la buprenorfina, que es un agonista parcial, que se une al receptor y da parcialmente respuesta dolorosa. La meperidina, que es un opioide fuerte, pero que no se usa porque sus metabolitos son tóxicos a nivel del sistema nervioso central. Y la nalbuphina, que funciona como un agonista antagonista. Pero ¿cuál es la particularidad que tenemos que tener todos presentes para saber cuál es el opioide que tengo que utilizar? Que hay algunos de ellos, como la morfina, la oxicodona y la hidromorfona, que se liberan por riñón, se eliminan por riñón sus metabolitos y sus metabolitos tóxicos, con lo cual si hay una falla renal, este opioide no puede ser utilizado. Por eso cuando tengo delante mío un paciente que es virgen de opioides, lo que primero tenemos que saber es que le tengo que sacar sangre para saber cómo es su función renal, porque en base a eso me voy a decidir a utilizar este opioide o el otro. Este es un cuadro que les puede llegar a ser como muy útil porque globalmente muestra los dos tipos de opioides que tenemos, que es la codeína y el tramadol, que son los del segundo escalón, que la particularidad que tenían es que tenían un efecto techo, es decir, que hay una dosis máxima para ser utilizada. Y actualmente la Organización Mundial de la Salud está considerando como dentro del segundo escalón a la morfina y a la oxicodona en dosis mínimas, que podrían llegar a ser parte de la codeína y del tramadol en el segundo escalón. ¿Por qué motivo es esto? Ustedes saben que la codeína cuando pasa por el hígado y es metabolizada, se convierte en morfina, o sea que actúa porque la codeína se convierte en una mínima proporción en morfina. ¿Ah? Tercer escalón, tenemos la morfina, que la dosis de inicio siempre es la menor. Uno siempre empieza con la menor dosis, porque tiempo para escalar la dosis siempre tengo. En cambio, si yo empiezo con una dosis muy alta, puedo tener los efectos adversos que no quiero que el paciente tenga. La oxicodona, el inicio es de 5 a 10 miligramos cada 4 o 6 horas, la metadona de 2,5 a 5, el fentanilo es de uso continuo, en infusión continua, al igual que la buprenorfina, que tiene un uso continuo en un parche transdérmico. ¿Cómo actuaban? Habíamos dicho que eran la unión del opioide al receptor bloqueando la sensación dolorosa. Y ahora sí, vamos a hablar un poquitito más de lleno en lo que hace la morfina, ¿sí? Se distribuye rápidamente en todo el organismo independientemente del tipo de preparación, ya sea porque viene en ampollas, ya sea porque se toma como vía oral. Se metaboliza en el hígado a dos metabolitos, al morfina 6-glucurónido, que es el que da respuesta para la sensación dolorosa, y la morfina 3-glucurónido, que se lleva todos los efectos adversos. Los trastornos cognitivos, las mioclonías, el delirio, la neurotoxicidad y la depresión respiratoria. Y hay otros, como vimos antes, la retención urinaria, la hiperalgesia, la alodinia y la constipación. La vida media de este fármaco es de 4 a 6 horas, ¿sí? Y el intervalo de administración es de 4 a 6 horas, no de 8 como a veces uno ve, porque entonces no va a tener
cubierta su analgesia. La excreción principalmente es por orina. La pregunta que yo me hago, si fuese una enfermera que tiene que empezar a administrar por primera vez la morfina, es: con tantos efectos adversos, ¿es recomendable dar este fármaco? Creo que como cualquier fármaco, si uno conoce su uso y cómo se debe administrar, no hay por qué temerle a los efectos adversos. Hay que estar como muy pendientes de que estos, si aparecen, qué es lo que tengo que hacer con cada uno de ellos. Yo les pregunto, ¿qué sintió cada uno de nosotros la primera vez que nos dijeron de administrar una morfina? Yo personalmente quise no administrarla, le hubiera delegado la tarea a un otro, porque me daba como un pavor y dije: ¿qué le va a pasar al paciente? Y yo lo doy morfina, capaz que lo mato, ¿no? Era mi pensamiento hasta que pude formarme un poquito y entender cuál era el mecanismo de acción. A uno le agarra como un pánico, ¿sí? Y me acuerdo que yo tenía una compañera que me decía: yo cuando me indican morfina lo pongo en el rótulo pero no lo doy porque tengo tanto miedo que no lo pongo adentro de... Y dice: pero el paciente se muere de dolor. Y bueno, pero si no lo voy a matar. O sea, lo que es el no tener el conocimiento de cómo utilizar ciertos fármacos que son beneficiosos para el paciente. ¿Y qué es lo que la calle habitualmente dice de la morfina? Porque cuando nosotros tenemos la entrevista con un paciente de primera vez que viene con dolor y que le vamos a administrar morfina porque tiene un dolor de 8 en 10, le preguntamos: ¿qué conoce usted de la morfina? Y suelen aparecer algunas de todas estas frases casi con seguridad, ¿sí? Se murió porque estaba se hizo adicto a la morfina, si después duele, ¿qué le vamos a dar? Esperemos a que tenga más dolor y en ese momento le damos la morfina. Causa depresión respiratoria y entonces lo matan, ¿no? Estos son mitos que nosotros escuchamos y que incluso como profesionales de la salud tenemos en nuestro interior. Entonces, me pareció como muy recomendable que despejáramos esos mitos para poder administrar con tranquilidad cómo manejarnos con la morfina y con sus derivados. Este mito que dice: si después duele ya no tendremos que usar, ¿es verdadero o es falso? Es, en principio, les diría, o con certeza, que es falso. Porque como vimos antes, los opioides del tercer escalón no tienen efecto techo. Eso quiere decir que yo los puedo ir administrando y escalando la dosis, y salvo que demuestre algún efecto tóxico, ahí yo cambio de opioide y sigo controlando el dolor. Por eso yo puedo aumentar la dosis hasta que vea un efecto adverso, y ahí entonces puedo hacer que lo rote de opioide. Pero también puedo, además de rotar el opioide, agregar algún tipo de adyuvante, que son aquellos fármacos que se utilizan no directamente para el mecanismo del dolor, pero que de alguna manera lo disminuyen. Por ejemplo, agregar un corticoide. El mito de acelera la muerte, ¿es verdadero o es falso? Es falso. Pero hay una razón histórica con este mito. ¿Por qué motivo? Porque inicialmente lo que se sabía de los opioides solo se conocía a la morfina, y entonces se les administraba el opioide cuando estaba la enfermedad muy avanzada y cuando el dolor ya era insostenible. Y no se daba titulándolo, iniciando con bajas dosis, sino que se daban altísimas dosis y se generaba entonces la depresión respiratoria. Pero esto estaba dado porque había un desconocimiento de la farmacología y de los efectos adversos de la morfina. ¿Qué pasa hoy con esto? Y hay un mayor conocimiento y existen otros opioides, no solo está la morfina, como vimos antes. Uno tiene la posibilidad de rotar opioides si no hay un efecto positivo, ¿sí? Pero sí es cierto que hay una falta de formación en lo que nosotros conocemos en el ambiente paliativo, digamos así, como la neurotoxicidad inducida por el opioide, que lo vamos a ver ahora. Sí quiero aclarar que la neurotoxicidad inducida por el opioide no es una sedación paliativa, y esto lo vamos a ver al final del todo. ¿Qué es la neurotoxicidad? Son trastornos cognitivos que se dan en los pacientes que se presentan como delirium, alucinaciones, somnolencia severa. El paciente puede presentar mioclonías, hiperalgesia, convulsión y coma. ¿Por qué puede estar dado esto? Los factores de riesgo son que el paciente tenga altísimas dosis de opioide, que esté expuesto a ese mismo opioide por mucho tiempo, que esté deshidratado y entonces no elimina los metabolitos tóxicos y por eso tiene trastorno cognitivo. El uso de drogas psicoactivas, es muy común que a estos pacientes se les dé benzodiazepinas para poder descansar a la noche, o que también tengan algún antidepresivo porque lo requieren como ayudante para el proceso del tratamiento de su enfermedad. Porque, como decíamos, no solo nos quedamos con lo físico, sino que vemos a la persona en su globalidad, y puede ser que psicológicamente esté deprimida y lo requiera así.
¿Qué tiene que hacer entonces enfermería para detectar precozmente la neurotoxicidad? Es ver estos signos y síntomas, informarlos al médico, tener una clara conciencia de cuál es el balance de estos pacientes, cuánto entra y cuánto sale, cómo es la alteración del patrón sueño. Normalmente los pacientes que tienen neurotoxicidad están durante todo el día durmiendo y a la noche se superexcitan y quieren saltar casi que de la cama. Tener en mente estos factores de riesgo que mencionábamos antes y la valoración del dolor. Son pacientes que no nos pueden explicitar dónde les duele. Siempre es, me duele todo, me duele todo. Es como una queja que no tienen una claridad sobre cuál es el punto de dolor cuando previamente a este proceso de trastorno cognitivo sí lo tenían. ¿Y cómo se corrige esto? Simplemente rotando el opioide. Si venía recibiendo morfina, lo cambio a oxicodona. Si venía recibiendo oxicodona, lo puedo cambiar a metadona. O puedo darme cuenta que ahora está en insuficiencia renal y entonces lo saco de la morfina y lo pongo con metadona o con fentanilo. ¿El mito produce adicción? Voy a aclarar ciertos conceptos que me parece que son como muy importantes, ¿sí? Y sí puedo decir que pueden generar adicción, pero en una determinada población que los reciba, ¿sí? ¿Qué es la tolerancia? Es la disminución del efecto del fármaco por un uso continuo y prolongado en el tiempo. Es decir, yo necesito, porque este paciente lo viene usando hace mucho tiempo y se ha acostumbrado, dar un aumento de la dosis para lograr el mismo efecto analgésico. Dice este paper, que se llama Compensación química y adicción a opioides, ¿sí? Que se los voy a dar para que lo suban a la web, porque como está en español es como muy recomendable tenerlo. Es un estado de adaptación a la exposición continua al opioide que resulta en una disminución del efecto analgésico, precisando dosis mayores para mantenerlos. Ahora, ¿qué es la dependencia? Es la necesidad de un fármaco para controlar un síntoma o algún problema. Tengo un problema físico, me sacan la tiroides, yo dependo de que me den la levotiroxina exógena para mantener una homeostasis en el organismo. Pero también es un estado de adaptación en el que el cese brusco del opioide o el cese brusco de otro medicamento produce un síndrome de abstinencia con signos y síntomas característicos. Ahora, ¿qué es la adicción? La adicción es la compulsión a ingerir sustancias para experimentar sus efectos psíquicos. Y dice el diccionario de la Real Academia Española que la compulsión es un estímulo irresistible, es algo a lo que yo no puedo dejar de usar o de ingerir. Pero la adicción es una enfermedad neurobiológica crónica y recidivante, y eso lo dice este paper. Su etiología es compleja, tiene factores genéticos, principalmente cómo se metabolizan en el hígado y la alteración es a partir de los citocromos del hígado en el procesamiento de los fármacos. Tiene también factores psicosociales y ambientales que influyen en su desarrollo. El comportamiento de la persona adicta es que hay una pérdida de control sobre el uso del fármaco, toma dosis masivas del mismo, hay una necesidad compulsiva de ingerirlo y tiene un uso continuado a pesar del daño que el fármaco le genera. Y entonces podemos pensar que Juan es un paciente obeso que es diabético tipo 2, toma metformina 500 y tiene diabetes controlada. Pasa el tiempo y la vida y él no cambia ninguno de sus hábitos, por lo cual hay un descontrol de la glucemia y además del aumento de la metformina le tengo que dar insulina. La pregunta es, ¿Juan es adicto a los hipoglucemiantes? No, tiene una necesidad orgánica dada por distintos situaciones que decide él en parte de su vida porque no se cuida de alguna manera y necesita aumentar la dosis de uno de los fármacos, pero además necesita que se le agregue otro fármaco más. O sea, él depende de los hipoglucemantes para estar estable. Lo mismo podemos decir del dolor en un paciente con un cáncer o con alguna enfermedad neurológica degenerativa, como puede ser la esclerosis lateral amiotrófica, las esclerosis múltiples o los pacientes que tienen enfermedades crónicas como aquellos que esperan algún tipo de trasplante, que son pacientes también para paliativos. Tiene un aumento del dolor cuando se produce una metástasis y yo tengo que aumentar la dosis del opioide, pero también puedo tener que agregar un adyuvante. Este paciente no es adicto al opioide. Necesita por su situación clínica que se aumente la dosis, pero no está siendo adicto. Ahora, si yo, Clara, no tengo ningún tipo de patología y voy a trabajar y tengo la metadona y tomo 5 mililitros un día y más tarde tomo otros 5 porque en realidad quiero experimentar un efecto que me hace sentir bien, en este caso yo sí soy adicta, porque no hay algo orgánico que requiera ese tipo de medicamento. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo tengo que incrementar la dosis en un paciente, y acá uno tiene que tener como claridad de
que previamente cuáles son las conductas de los pacientes que tratamos, si tienen algún tipo de conducta o han tenido conductas adictivas, si el incremento de esa dosis es por algún factor de que el tumor creció y tiene más dolor, o puede haber una somatización, porque la expresión dolorosa está aumentada porque tiene un altísimo grado de sufrimiento, además de por ahí que el tumor haya crecido, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que considerar, porque muchas veces lo que requiere es un trabajo más desde la parte psicológica para ayudarlo con ese alto grado de sufrimiento y no requiere el aumento de la dosis. Entonces, el incremento de la dosis o la escalada de dosis es por consumo patológico de esta persona o por una necesidad de mayor analgesia. Esto es la pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, vamos a reevaluar a este paciente cómo es su síntoma doloroso, si hay aparición de complicaciones que incrementan este dolor físico o en base al contexto de un dolor total o sufrimiento tengo un riesgo de efectos adversos y un uso inapropiado. Y ahí es donde me voy a detener en el contexto y antecedentes personales de riesgo de mal uso o abuso de sustancias. Entonces, el mito de produce adicción, ¿sí? La adicción a la morfina, como a cualquier otro medicamento, no depende del medicamento en sí, sino de una estructura de personalidad y a ciertas cuestiones psicológicas, ambientales y genéticas que hacen que una persona tenga riesgo de adicción. Los factores que yo necesito evaluar para ver si hay riesgo de adicción es que este paciente tenga antecedentes de alcoholismo y tabaquismo. Y esto cada vez lo vamos a tener que tener más presentes porque lamentablemente vemos que culturalmente en nuestra sociedad hay cada vez más uso de alcohol en los jóvenes, ¿sí? E incluso el uso del tabaco, como así también el consumo de otros tipos de sustancias. Entonces va a ser las primeras cosas que yo voy a tener que tener presente cuando haga la evaluación del dolor o el tener que aumentar la dosis de un paciente. Y también los malos mecanismos de afrontamiento al dolor y al sufrimiento. Por eso es tan importante capacitarse y me parece que esta jornada nos permite capacitarnos a nosotros, ¿sí? Y sería ideal que todos los profesionales de la salud nos capacitáramos en el uso de los opioides porque tiene una necesidad muy importante en el manejo del dolor y muchas veces por temor o por desconocimiento los pacientes tienen que padecerlo porque nosotros tenemos temor a administrarlo. ¿Y en qué nos tenemos que capacitar? En cómo evaluamos al paciente, no solo desde lo físico, sino también en sus conductas y cómo es su estilo de vida, ¿sí? Y los médicos se tienen que capacitar mucho en la prescripción responsable del opioide en pacientes con cáncer o en pacientes con enfermedades neurológicas. Perdón. Uno de los mitos que generan más temor es aquel que dice que causa depresión respiratoria. Y sí es cierto que puede causar depresión respiratoria cuando es mal utilizado, pero yo también puedo causar una parada cardíaca si yo la cargo de potasio, en lugar de pasarla en 3 horas, la paso en 15 minutos. Igual que si en lugar de dar 10 unidades de insulina, doy 100. ¿Sí? Puedo generar, no una depresión respiratoria, sí, pero puedo ponerlo en riesgo de muerte, como puede ponerlo en riesgo de muerte cuando uso mal el opioide. Entonces, la depresión respiratoria inducida por los opioides está asociada a mal uso del fármaco, ¿sí? A que lo hayamos titulado mal, que la dosis de inicio sea muy alta en un paciente virgen de opioides, ¿sí? Que en lugar de comenzar con 2,5 miligramos cada 4 o 6 horas, yo inicie con 10 miligramos o con 20 miligramos, ¿sí? Errores en el aumento de la dosis, a veces aumentar más del 100% la dosis puede generar una depresión respiratoria y errores en las conversiones, eso es algo más específico. La falta de monitoreo, ¿sí? No valorar frecuentemente el paciente. ¿Y cómo lo valoro? Haciendo un conteo de su frecuencia respiratoria, de cómo es su saturación de oxígeno. Si está en el domicilio, este paciente yo tengo que llamar, si comenzó a tomar los opioides hoy, tengo que llamar mañana para ver cómo está el paciente. Y siempre hay que darles un teléfono de contacto, porque la familia necesita saber a quién puede llamar cuando vea algo que le llame la atención. Obviamente uno le da las señales de alarma, ¿sí? Para que nos puedan llamar. Y también hay errores en la administración. Y uno no tiene que tener temor nunca decir, hice una cosa mal, me equivoqué, ¿sí? Le di 10 veces más de la dosis, porque si me lo callo, el riesgo de que haga la depresión y fallezca es enorme. En cambio, si yo lo digo, podemos corregir esto, ¿sí?
Tener en cuenta cuál es la concentración del fármaco que estoy administrando, el volumen administrado y la comprensión de la prescripción que se le ha dado para el domicilio. A ver, explíqueme qué entiende que es acá. Uno le muestra con la jeringuita cómo tienen que cargar, cómo lo tienen que tomar, pero después le tengo que pedir al paciente o al familiar que va a estar encargado del cuidado, cómo lo va a hacer. Y a veces el registro inadecuado. Uno da un rescate y se olvida de registrarlo, pero la sumatoria de los rescates hacen una dosis como mayor y esto puede causar depresión respiratoria. ¿Cuándo se da la depresión respiratoria? Cuando tengo una frecuencia respiratoria menor a 8 o 10 por minuto, hay una disminución del nivel de conciencia y el paciente yo lo sacudo y no me responde. Lo llamo por el nombre y no me responde. Lo pellizco y no me responde. Y cuando la saturación es menor al 90%. ¿Cómo sería gráficamente esto? Los redondeles azules son los receptores a los cuales nosotros dijimos que los opioides se unían para bloquear la respuesta dolorosa. Fíjense que todos los receptores están saturados de morfina, pero también hay morfina suelta en el torrente circulatorio. Entonces, la depresión respiratoria es poco frecuente, pero es muy grave. Yo hace 20 años que hago paliativos y tuve en total en mi vida 7 pacientes que hicieron depresión respiratoria. Pero uno sabiendo cómo manejarse en esa instancia, lo saca, como uno saca a un paciente que hace un paro de la parada cardíaca cuando sabe cómo hacer la maniobra de reanimación. ¿Qué es lo que la enfermería tiene que hacer? Es tener una detección precoz, estar viendo si este paciente estaba esta mañana charlando conmigo lo más bien y de golpe entro, no lo logro despertar, la frecuencia respiratoria baja, es de 6 y satura menor de 90, acá algo pasó. No me tengo que poner a preguntar y a ver qué es lo que pasó, lo que tengo que hacer es actuar y después ver dónde estuvo el error. Tenemos que tener seguro disponibilidad de la naloxona, que es el fármaco de elección y de uso apropiado para poder revertir la depresión respiratoria. Mi pregunta, no para que me la conteste, sino para que lo piensen, es, en el office de enfermería, en donde se están administrando opioides, ¿estamos seguros que tenemos una ampolla de naloxona? Probablemente la ampolla de naloxona se viva venciendo, pero la ampolla de naloxona, supongamos que valga 600 pesos, nunca es comparable a lo que vale una vida. Entonces yo prefiero que se me venza la ampolla y tenerla ahí por si tengo la emergencia, ¿sí? Y que pueda salvar una vida. Entonces, lo demás que tiene que tener enfermería presente para valorar es, dijimos, la frecuencia respiratoria, la saturación y el nivel de conciencia. Ver cómo ha sido la hidratación y la diuresis y tener un registro minucioso. ¿Qué es la naloxona? La naloxona es un antagonista de los opioides, es decir, tiene la capacidad de unirse al receptor nociceptivo, donde se genera, que nos mostraba que había dolor, se une pero no da ningún tipo de respuesta analgésica. Simplemente es como que se une, pero no hace nada. Ahora, tiene una afinidad por esos receptores 10 veces mayor que cualquier opioide. Entonces, si yo tengo una molécula de morfina y tengo una molécula de naloxona y tengo el receptor, la que se va a unir al receptor va a ser la naloxona y la que va a quedar en el torrente sanguíneo dando vuelta es la morfina sin dar ningún tipo de efecto analgésico. Por eso es tan importante saber cómo la tengo que usar. Entonces, tiene una afinidad 10 veces mayor, que fue lo que les acabo de decir, tiene una vida media de entre 30 y 90 minutos y se titula, cuando estoy con el paciente con depresión respiratoria, es una ampolla de 1 mililitro que tiene 0,4 miligramos. La diluyo en 10, con lo cual por mililitro voy a tener 0,04 miligramos. Se inyectan de 0,5 a 1 mililitro y espero con el reloj en la mano de 2 a 3 minutos. Espero, ¿sí? ¿Y qué espero? Ver que el paciente se despierte. El paciente se despierta automáticamente como si lo sacara de un sueño. Ahora, pasado esos 2 o 3 minutos, no se despierta, vuelvo a administrar de 0,5 a 1 mililitro y vuelvo a esperar. Hay que acordarse que es fotosensible. Entonces, en el esquema de la depresión respiratoria, como lo habíamos visto antes, estaban los receptores saturados de morfina y en el torrente circulatorio mucha morfina dando vuelta. ¿Qué pasaría si en la desesperación yo digo, chau, le doy toda la naloxona y de esta manera lo saco de la depresión respiratoria? ¿Qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente. Todos los receptores liberan la morfina y permiten la unión de la naloxona porque tiene mayor afinidad y la morfina se queda dando vuelta en el cuerpo. Seguro, con un 100% de certeza, lo saco de la depresión respiratoria al paciente, pero lo mato del dolor.
Porque yo, aunque ahora le dé morfina, como la naloxona tiene más afinidad por el receptor nociceptivo, no se va a desprender. Entonces el paciente va a estar despierto en un grito de dolor, y esto yo lo pude ver porque en la guardia, en un paciente que entró con depresión respiratoria al domicilio, le dieron la ampolla en bolo de naloxona y el paciente estuvo con un dolor que no había con qué sacarlo. Perfecto. En cambio, cuando yo la doy diluida, se desprenden algunas morfinas del receptor, pero hay otras que quedan con el receptor unido a la morfina. Entonces logro sacarlo de depresión respiratoria, pero la analgesia está cubierta. Entonces, la depresión respiratoria, el opioide administrado en forma titulada, gradual y supervisada, no tendría riesgo de depresión respiratoria. Es decir, si uno titula e inicio a un paciente con el opioide en dosis bajas, no hay riesgo de depresión. ¿Qué es lo que hace la morfina y por qué es tan útil para la falta de aire o disnea, como se conoce? Porque reduce la sensibilidad de las neuronas del centro respiratorio al aumento de la presión de dióxido y a la disminución de la PO2, ¿sí? Y entonces, quiero aclarar esto brevemente, ¿sí? La neurotoxicidad inducida por opioides no es una sedación paliativa. Habíamos hablado que la neurotoxicidad tiene como manifestación trastornos cognitivos, delirium, mioclonías, hiperalgesia y estaba causada por ciertos factores de riesgo que vimos antes, ¿sí? Ahora, la valoración de enfermería es detectar precozmente estos síntomas, hacer un control de balance y lo que sí vamos a ver que hay una alteración del patrón y que podemos llegar a tener somnolencia. Pero la somnolencia está causada por el acúmulo del opioide que da toxicidad, ¿sí? Es la somnolencia por neurotoxicidad, no es una sedación paliativa. ¿Y cómo se revierte esto? Rotando el opioide. Ahora, sí quisiera hablar de lo que es medio minuto, y perdón que lo digo porque si no, siempre queda la confusión de que cuando se tiene que sedar a un paciente, ¿con qué se seda? Y muchos sedan con morfina, y en realidad eso no es una sedación, eso lleva a una depresión respiratoria, porque doy altas dosis del opioide. Entonces, la refractariedad del síntoma es cuando hay un síntoma, que puede ser la disnea, el dolor o el delirium, por ejemplo, que tratados con los fármacos que habitualmente usamos no puede ser controlado bajo ningún aspecto. Entonces uso lo que la farmacología me enseña y los tratamientos no farmacológicos y el paciente sigue teniendo el síntoma. Entonces en ese caso uno utiliza la sedación paliativa. ¿Y qué es la sedación? Es la administración deliberada de un fármaco para bajar el nivel de conciencia del paciente y que éste no perciba ni que está con delirio, ni que está con un dolor terrible, ni que está con falta de aire, ¿sí? ¿Cuáles son los fármacos que se utilizan para la sedación? Las benzodiazepinas. Y dentro de las benzodiazepinas, la que se utiliza comúnmente es el midazolam, que disminuye el nivel de conciencia, pero tiene una vida media corta, como máximo de 2 horas en sangre. Cuando esto no alcanza, podemos combinar con otros tipos de neurolépticos, tipo la levomepromacina, y si con esto no es suficiente, uno puede utilizar el fenobarbital. Y como último, que yo nunca en mi vida lo usé, que es el propofol, los anestésicos. Y la morfina no es un fármaco para utilizar en sedación, la indicación de la morfina es analgésico. Si el efecto buscado es la somnolencia, genera depresión respiratoria, ¿sí? Y voy a tener una sedación por efecto adverso a morfina y a neurotoxicidad, pero no es lo que uno debería de utilizar. No es una sedación paliativa. Muchas gracias.